Hola amigos, soy su amigo Nerox 115. Ahora hablaré de los peores juegos de la historia. Número 10. Pac-Man 2600. Atari, 1982 para Atari 2600. Nadie puede dudar que Pac-Man fue, y será uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos. Sin embargo, fue su genial jugabilidad la que lo hizo tan famoso, no su apartado audiovisual. Es por ello que en 1982 la gente de Namco decidió adaptar la versión original para arcades a su gusto por entonces la exitosa consola Atari 2600. Claro que las limitaciones de dicha plataforma hacían imposible una recreación digna, mucho más cuando la tarea le fue encomendada a un solo programador, y con un marco de tiempo muy, pero muy reducido. Y para empeorar definitivamente las cosas, los muchachos de Atari fabricaron 12 millones de copias, un número superior a la cantidad de usuarios de la consola a nivel mundial. El resultado fue catastrófico. A pesar de que el juego no era malo, pero sí gráficamente estaba muy por debajo del arcade, y su jugabilidad se veía afectada por las limitaciones técnicas. Las críticas destrozaron este juego, y un buen número de los 7 millones de usuarios que lo compraron decidieron regresarlo al poco tiempo. Este fracaso estrepitoso fue una de las causas de la tremenda crisis que supo producirse en la industria de los videojuegos un año más tarde, y que en definitiva retrasó un tiempo el desarrollo de dicho mercado en Occidente. Número 9. Superman 64. Titus, 1999 para Nintendo 64. La década del 90 será recordada por tantas buenas cosas dentro del mundo de los videojuegos. Desde el nacimiento de los primeros FPS, hasta la llegada de monstruos como The Elder Scrolls 2 o Baldur's Gate. Sin embargo, también será recordada por entregarnos uno de los peores juegos de la historia, manchando de una vez y para siempre el buen nombre de quien quizás sea el superhéroe más representativo de DC Comics después de Batman. Obviamente me refiero a esa porquería llamada simplemente Superman, y que llegó en 1999 a Nintendo 64. No voy a hacer una relación de la patética historia que los guionistas decidieron inventar, desaprovechando las decenas de buenas sagas que el cómic supo brindarnos durante medio siglo. Tampoco en los ultrapoligonales gráficos, donde las texturas parecían haber sido sacadas de un lavarropas. Pero sí voy a detenerme en la jugabilidad. Debería resultar elemental para cualquier desarrollador que si presionamos un botón, y en la pantalla no sucede nada, es porque algo se hizo mal. Imagínense esa situación en un juego de aventuras repleto de puzzles ultra estúpidos y combates más repetitivos que el sexo durante el matrimonio. Y sí, así de malo es Superman que permite compararlo con un matrimonio. Número 8. Street Fighter The Movie The Game. Incredible Technologies, 1995 para arcade. Claro que hay cosas peores que los juegos basados en películas o las películas basadas en juegos. Peores aún son los juegos basados en películas, que a su vez estaban basadas en un juego. La fórmula mágica es esta. Primero, elegimos Street Fighter 2, uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos. Después, elijamos un elenco perfecto, o más o menos perfecto para la época, que agarre este gran juego y lo convierta en un juego increíble. Después, agarremos imágenes de la película, y recortemos las cabezas de los actores para después poner sus fotos en fotos de cuerpos de otra gente y animarlos como en una versión patética de Mortal Kombat. Eso es Street Fighter The Movie The Game. Claro que visualmente es horrible, pero el juego en sí es peor aún. Los golpes hacen contacto cuando quieren y donde quieren, los poderes son limitadísimos, y por alguna razón, el uso de combos y ataques aéreos desequilibra el juego por completo. Capcom no tuvo nada que ver con este engendro, bueno, lo produjo, lo distribuyó y probablemente se llevó un par de billetes. El desarrollo pertenece a Incredible Technologies, autores de 3 de los peores juegos de la historia, que estarían en esta lista de no ser porque hay tantos candidatos como Time Killers, Bloodstorm y mi antifavorito, Ninja Clowns. Sí, Ninja Clowns existe. ¿Vieron que todos los días se aprende algo? Número 7. John Romero's Daikatana. John Storm, 2000 para PC. La historia de Daikatana es casi una fábula con moraleja. Nos enseña que no hay que hablar antes de tiempo, que no hay que alardear porque sí. John Romero es bien conocido en el mundo de los videojuegos por ser el genial nombre detrás de Doom, así como el responsable del desastre que fue Daikatana. Romero tenía muchísimas esperanzas e ideas con este proyecto, pero cometió el error de abrir la boca antes de tiempo y las cosas se le fueron de las manos muy, pero muy rápido. Daikatana es un juego de acción en primera persona que nos iba a volar la cabeza.
En lugar de eso, la rebanó en dos partes por todas las razones equivocadas. Tras borrar todo y volver a empezar de cero después de meses de trabajo, Romero y equipo terminaron sacando un deficiente proyecto de bits y bytes entre los que se incluían una historia medio apagada, el menos de los malos, en realidad, gráficos anticuados para la época, millones de bugs de programación, y una inteligencia artificial que de inteligencia no tenía nada. Peor la pasó su versión para Nintendo 64, que no solo mostraba gráficos aún peores sino que el arma de título, la infame Daikatana, una espada samurái, ni siquiera se podía usar como arma. Al menos Nintendo 64 se salvó de lidiar con la inteligencia artificial de nuestros compañeros de juego, pero ni así pudo salir a flote. Número 6. Bikini Karate Babes. Creative Edge, 2002 para PC. ¿Qué tienen los juegos de lucha que sacan lo peor de los estudios de desarrollo? Para este clásico de Loaded, uno de los juegos más jugados en nuestras oficinas, por mucha vergüenza que nos dé, le dejamos la palabra a Faré, que lo revisó en Extreme PC hace años. Con un título tan bizarro como Bikini Karate Babes, ¿qué podemos esperar? Pues un juego igualmente bizarro, donde todo el atractivo pasa por mostrar a niñas en bañadores, peleando al más puro estilo Street Fighter, salvando las enormes diferencias. No pude menos que reírme a carcajadas tras ver cada uno de los movimientos que generaban estas luchadoras, que parecen haber sido sacados del libreto de Hugo Sofovich, como uno en el cual una luchadora exuberante de nombre Voluptas, somete a su contrincante, asfixiándola en sus inmensos senos. O otro, en el cual otra luchadora, de nombre Venus, ejecuta una especie de fatality, en la cual, mediante un pase mágico deja a su contrincante sin brasier o qué sé yo, provocando la inmediata derrota, aunque se esté disputando recién el primer round. Si tengo que seguir con esta porquería, hay que marcar lo malo del gameplay, donde casi resulta suficiente que alguna de las luchadoras caiga una vez al piso, para que no pueda volver a pelear, ya que si comenzamos a tirar golpes ni bien se está levantando del piso, entonces no podrá bloquear casi nunca, dándonos la victoria perfecta que tanto buscamos. Encima, todas las enemigas transcurren de la misma manera, por lo menos hasta Venus, una luchadora antes de la final, quien, por uno de esos extraños motivos que llevaron a los programadores a realizar este juego, no cae nunca al piso, y resulta más difícil de derrotar incluso que la enemiga final. Pero Bikini Karate Babes nos presenta una enorme rejugabilidad, ya que cuando terminemos el juego con alguno de los personajes, seremos recompensados con una luchadora nueva, por lo que tendremos que terminarlo unas 10 veces, si deseamos desbloquear todos los personajes ocultos. En realidad no sabemos si es una virtud, o una tortura más, como para que usemos los 4 discos que presenta el juego en cosas más productivas, como por ejemplo jugar a los muñecos de Hasbro XD. Bueno, continuemos. En definitiva, Bikini Karate Babes resulta sin lugar a dudas, la cosa más bizarra que pude encontrar en PC, y sigo convencido de que, en realidad, este proyecto que llevó a cabo la gente de Creative Edge Studios, no fue nada más que el producto de una terrible orgía, de donde no tuvieron mejor idea que hacer esto, con el solo fin de asegurarse unos cuantos días de sexo no menos bizarro que el producto final. Número 5. de extraterrestrial. Atari, 1982 para Atari 2600. Algunas personas me escupirán por decir esto, pero en este momento se los explico porque lo puse en este puesto. Es moneda corriente decir que el de Atari es uno de los peores juegos jamás creados. Muchos llegan a decir que es el peor juego jamás creado. Yo solo puedo sonreír y negar con la cabeza, pues este peor juego jamás creado tiene una historia paralela muy interesante, que gira en torno a su programador. Ocurre que Howard Scott Warsaw, responsable del código de este juego, tuvo que hacer milagros para poder sacar el cartucho justo para Navidad. ¿Y qué es un milagro?, preguntan. Pues programarse un juego para la Atari 2600, desde cero, en un plazo de 6 semanas. Sí, solo 1 mes y medio para diseñar y programar un juego, en promedio, un juego promedio de Atari demandaba meses de trabajo. Yo sé apreciar el esfuerzo que conlleva diseñar y poner en pantalla todo lo que nuestras mentes maquinan. Lo que hizo Warsaw fue un desafío y, en mi opinión, ganó. No es culpa suya que el mercantilismo haya forzado el lanzamiento del juego para Navidad, habiéndose estrenado la película en la que se basaba durante el mes de julio de ese mismo año. ¿Y qué hay que decir del juego en sí? Honestamente, no es malo. Simplemente no es el estándar de Atari, que solía seguir patrones simples como dispararle a enemigos o esquivar obstáculos.
La aventura de It en el juego es mucho más compleja de lo que muchos quisieran creer, mostrando a nuestro extraterrestre favorito buscando las piezas para ensamblar su teléfono espacial para así llamar a casa. Claro que había miles de bugs, pero con tan poco tiempo disponible para la programación solo era de esperarse. Si este juego hubiese tenido más tiempo de desarrollo, no tengo dudas que hubiese marcado el hito de una manera muy diferente. Pero así salieron las cosas. No culpemos a su programador, que hizo lo imposible para lograr la meta, sino a los que apuraron el proyecto desde el mismo comienzo. Bueno, esto fue la primera parte. Luego subiré la segunda parte. Comenten, puntúen y suscríbanse. Se despide su amigo Anerox 115. Adiós.